Buenos días. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ana María Rendón. Soy residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cuencas, mecanismos de suspensión e interfaces en las prótesis. Entonces, los objetivos de esta charla son desarrollar pues los conceptos anatómicos relacionados a la adaptación de las cuencas, clasificar las cuencas y los mecanismos de suspensión y tratar de identificar según qué nivel de actividad tiene el paciente, cómo vamos a realizar la prescripción. Hay unas generalidades importantes a tener en cuenta sobre las cuencas y es que deben brindarnos contornos y alivio adecuado para el funcionamiento de los músculos, que las fuerzas de estabilización deben aplicarse realmente donde no exista un músculo funcional, que los músculos en funcionamiento deben estirarse un poco más que la longitud de reposo para obtener la máxima potencia. Este punto se refiere un poco más como a la preflexión que nos debería permitir este socket, que puede ser entre unos 5 y 10 grados. Nos debe brindar una presión aplicada correctamente y de esta manera esa presión se puede tolerar por estructuras incluso neurovasculares. La fuerza es mucho mejor tolerada si es bien distribuida sobre la superficie que está disponible. Entonces, a grandes rasgos tenemos la clasificación entre transfemorales y transtibiales. En los transfemorales tenemos las cuencas cuadrilaterales y las de contención isquiática, y en los transtibiales tenemos las cuencas de contacto total y de descarga específica. Entonces vamos a iniciar como con todos los mecanismos de prescripción y todas las partes del sistema transfemoral, y posteriormente vamos a ver como lo que nos quede faltando en la parte transtibial. Entonces, para iniciar, la cuenca cuadrilateral es una cuenca que fue diseñada realmente tomando en cuenta los cambios dinámicos de los contornos cuando necesitamos realizar la contracción muscular. Como su nombre lo indica, tiene 4 paredes que realmente tienen objetivos biomecánicos específicos. La pared lateral tiene como objetivo sostener el fémur y proporcionar una superficie para que los músculos abductores puedan tener como un soporte. La pared medial está en la línea de progresión y sostiene los músculos aductores. La pared posterior nos va a permitir tener un soporte sobre la musculatura glútea, y en la pared anterior vamos a poder tener un soporte en el triángulo de Scarpa, y también va a tener cierto contorno que nos permite contener el recto femoral. La desventaja que encuentran en la cuenca cuadrilateral es que puede generar presión y sobre todo que puede generar cierto tipo de incomodidad en la parte isquiática cuando el paciente adopta ciertas posiciones como el sedente. Sin embargo, se ha recalcado mucho esas desventajas y se olvida las grandes ventajas que nos puede ofrecer una cuenca cuadrilateral, que es brindar una mejor estabilización lateral, un contacto total, un soporte glúteo y que se puede adaptar a las variaciones de la forma del muñón. Lo que sucede entonces es que para el paciente poder prevenir, pues para prevenir que se caiga la pelvis durante la fase de balanceo y durante la fase de apoyo medio, todos sabemos pues que debe activar el glúteo medio, y esto resulta en una fuerza de abducción del fémur. Entonces, al tener un buen soporte lateral, que es como lo que nos brindaría mucho de ventaja pues la cuenca cuadrilateral, podríamos tener como una mejor estabilidad si el paciente tiene una buena activación del glúteo medio. De lo contrario, el paciente tendría que estabilizar su marcha, pues inclinando el tronco, y esto sería pues como un poco menos efectivo para la marcha. O tendría también que ampliar su base de sustentación. Entonces, posteriormente, diseñaron la cuenca de contención isquiática, que tiene como 5 principios básicos. Uno de ellos es mantener la aducción femoral normal y mantener ese mecanismo de una marcha estrecha sin que se amplíe pues como la base de sustentación, encerrar la tuberosidad isquiática medialmente, de modo que esas fuerzas que están involucradas en la estabilidad mediolateral sean soportadas por los huesos de la pelvis y no como veíamos previamente pues en la cuenca cuadrilateral. Otro objetivo es distribuir las fuerzas a lo largo del eje del fémur, disminuir el énfasis en la fuerza que se debe realizar en el diámetro anteroposterior para mantener el peso de los glúteos y de los músculos isquiáticos, y nos sirve también para usar un mecanismo de suspensión por succión cuando este esté indicado.
que ya más adelante vamos a ver en qué pacientes podríamos utilizarlos. Entonces, en las, como mecanismo de interfase podemos utilizar un encaje flexible. Eh, Realmente pues los encajes flexibles nos ayudan a mejorar el control excedente, a mejorar la propiocepción, ayudan a disipar el calor, a mejorar la actividad muscular, reducen peso y mejoran la suspensión cuando vamos a utilizar mecanismos de succión en pacientes que son candidatos para ello. En los amputados transfemorales también podemos utilizar como interfase silicona. Los liners de silicona son pues útiles en la medida en que nos dan un mayor control del cizallamiento, una mayor amortiguación y nos pueden brindar una buena suspensión. Nos ofrece como ventaja que podemos utilizar una adaptación a través del sistema de pin y lanzadera y que también podemos utilizar un sistema de vacío con anillos que nos va a permitir pues en ocasiones, sobre todo en pacientes pues con niveles de actividad más avanzados, una adaptación con una mejor suspensión. Entonces, en cuanto a las suspensiones, existen pues diferentes mecanismos. Los más, digamos, rudimentarios o los que se han utilizado desde mucho más tiempo son los sistemas de suspensión mediante correa. Está la correa silesiana y el neopreno. Como ventaja, digamos que el neopreno tiene la ventaja de que es un poco más cómodo, de que es un mecanismo elástico, entonces muchos pacientes lo pueden tolerar mejor y es como más fácil de adaptar. Sin embargo, al ser elástico, pues puede generar en ciertos pacientes que tengan de pronto unos niveles de actividad o algunas actividades específicas que requieran un poquito más demanda, pueden generar que se rote o tenga movimientos. Además, pues al ser un material flexible, pues su duración es un poquito menor y va a requerir de pronto más mantenimiento. El cinturón silesiano pues es un sistema de correas que es un poco más estable. Digamos que no es una indicación pues específica que todos aquellos que tengan un muñón corto y que tengan problemas pues como de rotación con el muñón tengan que adaptarse a él, pero digamos que nos ayuda a mejorar mucho este tipo de problemas y es un sistema que podríamos combinar ese sistema de correas con otro sistema de suspensión en pacientes quienes estemos presentando como problemas con la sujeción. Pero generalmente son mecanismos que utilizamos en personas con bajos niveles de actividad. En quienes también vamos a utilizar suspensión mediante correas. Entonces, puede que tengamos pacientes que sean mucho más activos, que su nivel de actividad sea K3, K4, pero que tengan unos muñones como estos, como podemos ver en la izquierda, un muñón con superficies óseas prominentes, con muchas irregularidades. Entonces, este paciente de pronto se nos va a beneficiar de un sistema mucho más estable, o el caso de la derecha, que es un muñón bastante irregular, con un tejido blando circundante muy abundante. Entonces, por ejemplo, esta paciente en un sistema de vacío, pues lo que nos puede generar es zonas de presión, incluso zonas de isquemia y va a presentar dolor, incomodidad, entonces no se va a adaptar fácil, a pesar de que, como vemos, esta prótesis que tiene esta paciente tiene una rodilla Genium y pues su nivel de actividad es alto, pero su mejor adaptación se da a través del sistema de correas, dado esa forma del muñón. Aquí vamos a ver cómo podemos adaptar el muñón a través de un sistema pues como de deslizamiento. Entonces, a través del extremo distal del socket presenta un agujero por el que vamos a adaptar una válvula de vacío, y lo que vamos a hacer es utilizar este mecanismo para deslizar y posteriormente vamos a sacar como esa interfase que utilizamos. La idea es irla sacando como en los sentidos de la manecilla del reloj, primero jalar a las 12, luego a las 3, luego a las 6, luego a las 9 y así sucesivamente para que el muñón se adapte de una manera pues como bien distalmente. Comprobamos que el muñón se pueda visualizar a través de la ventanita y así vemos que sí quedó bien puesto. Y como vemos, esta señora tiene adicional al sistema de vacío un sistema de suspensión con neopreno.
¿Qué limitaciones nos puede brindar este sistema de vacío? O sea, ¿qué personas no se podrían como adaptar a este sistema? Entonces, personas que tengan incapacidad para mantener este sello de vacío, que no sean capaces de ponerse o quitarse el socket, o que tengan alteraciones de la piel que no permitan, como vimos previamente, tener este sistema de vacío. Entonces, hay personas con bajos niveles de actividad que podemos adaptar a sistemas de vacío siempre y cuando no tengan como este tipo de limitaciones y que podríamos complementar a través pues, de otros sistemas de suspensión como el sistema de correaje. Esta paciente, por ejemplo, que acabamos de ver, tenía muchos problemas, pues presentaba como pistoneo y problemas con la sujeción, pero cuando valoramos realmente era que no estaba teniendo pues como una buena colocación de su prótesis. Pasando a otros tipos de suspensión, tenemos el sistema a través de utilizar una funda de silicona como material de interfase que nos permite adaptar el sistema de pin y lanzadera. Entonces, como vemos, este paciente se colocó su liner, eh, puso pues la adaptación y posteriormente cómo logra realizar una marcha muy cercana a la normal. Entonces vemos que es un sistema que se logra adaptar muy bien. Cada paciente, digamos que uno tiene que tratar de identificar qué mecanismo se adapta para cada uno de ellos. Como vemos, este paciente está muy bien adaptado a ese sistema de pin y lanzadera. Esa es la principal indicación para un sistema de pin y lanzadera. Si el paciente viene bien adaptado con ese sistema, pues lo ideal es dejarlo con este. Si el paciente no viene adaptado con ningún sistema, el sistema de vacío, como vimos previamente, es un sistema muy bueno que nos va a brindar una muy buena sujeción y que nos podría, pues, como contribuir bastante a que el paciente presente una marcha normal. Sin embargo, vemos que este sistema de pin y lanzadera logra una muy buena marcha en este paciente que ya viene adaptado y que logra hacerlo de una manera muy natural. Tenemos otro sistema de suspensión que es a través de la válvula de vacío y anillos. Entonces, como vemos, esta prótesis tiene en su socket un anillo que lo que hace es generar un poco más de vacío, una mejor sujeción. Entonces, aquí vamos a ver cuando el paciente introduce el muñón, esta pestaña colapsa, creando una presión negativa mucho más efectiva y permitiendo que el sistema de vacío sea pues como mejor, nos brinde una mejor sujeción. Ahí vemos como el paciente está terminando de sacar el aire. Esto es algo pues que ellos eh, se les enseña a hacer para poder que terminen pues como de crear una presión suficiente y no queden como con aire que permita pues que pistoneen o que presenten algún problema. Este socket que vemos acá, por ejemplo, tiene una ventana que a veces permite que el paciente tenga un poco más de confort. En este socket que está diseñado pues en fibra de carbono, vemos también el anillo, que es este sistema que va a colapsar y nos va a permitir tener una mejor presión negativa. Cuando el paciente ya siente que tiene una liberación total del aire, pone nuevamente la válvula. Acá vemos nuevamente la adaptación a través del sistema de deslizamiento. Como vemos, este liner tiene varios anillos. La idea es que entre más anillos, pues nos va a permitir una presión negativa mucho mayor. Y lo que va a hacer es como distribuir el muñón de una manera más cilíndrica. Va a contornear la superficie, entonces de esta manera el paciente va a tener como un contacto más pues como más distribuido durante toda la superficie de su muñeca. Acá vemos nuevamente cómo se adaptan al sistema de vacío. Esto es una persona de un nivel de actividad un poquito menor. Este ya lo habíamos visto que es el de pino y lanzadera. Esta paciente, entonces como vemos,
se adaptó a través de un sistema de correajes por esa irregularidad del muñón. Y como podemos ver, a pesar de que es un nivel de actividad más avanzado, se logró adaptar bien mediante su sistema de correaje, le brinda una buena estabilidad, una buena sujeción y la paciente puede realizar una marcha pues como muy normal. Existe otro sistema que, si bien no lo conocemos mucho en nuestro medio, es un sistema que es importante conocer, que es el sistema de ajuste regulable. Este sistema se da a través de la adaptación como de diferentes sistemas internos. Acá vamos a ver un videito. Entonces lo que hace el paciente es que sencillamente a través de girar esas manecillas va a lograr apretar un poco más el socket o liberarlo en la medida que lo necesite. Pues el problema es que de todas formas es un socket que va a tener bastante superficie como hacia los lados, entonces va a ser un poco más difícil de adaptarse con ciertos tipos de ropa y va a ser pues como mucho más visible. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica respecto al tipo de cuenca? Entonces nos dice que las cuencas de tipo cuadrilátero se recomienda para personas con unos niveles de actividad más bajos y que las personas con un nivel de actividad más alto son susceptibles de adaptarse mejor a una cuenca de contención isquiática y que esto nos va a permitir de cierta manera mejorar la función de la marcha. Respecto a si utilizamos una interfaz de silicona con pin y lanzadera o si utilizamos un sistema de suspensión mediante cinturón silesiano, realmente lo que nos dicen es que esto debe ser una decisión individualizada. Este sistema se debe adaptar de acuerdo a las capacidades funcionales de cada paciente y, como vimos previamente, a la condición del muñón, porque si bien muchas personas van a tener un buen nivel funcional, puede que las condiciones de su muñón no sean aptas para adaptarse a un sistema, por ejemplo, como el sistema de vacío, que requiere que el paciente tenga una piel sana, que no tengan pues como muchas prominencias óseas que le vayan a generar posteriormente problemas de adaptación. En cuanto a los mecanismos de suspensión transtibial, entonces vamos a iniciar diciendo que hay zonas que son tolerantes y hay zonas que son sensibles a la presión. Entonces tenemos la zona patelar, que es la que nos soporta el peso, la zona posterior, que es donde se aplica como la fuerza anterior para mantener el ligamento rotulano suspendido en el socket, la zona medial, que nos va a brindar una estabilidad medio del lateral de la rodilla, y la zona lateral, que nos va a generar menos presión en la cabeza del peroné. Entonces, las zonas que son más sensibles a la presión, o sea, que no nos van a tolerar mucha presión, son las zonas que tienen como mucha prominencia ósea, las patelas, los cóndilos, la tuberosidad y la cresta tibial, la cabeza del peroné, los extremos distales óseos del muñón, y vamos a tener zonas que realmente nos van a ayudar a sostener mejor y que podemos hacer uso de ellas para diseñar unas cuencas que puedan ser como más toleradas. Entonces están las zonas tolerantes a la presión, que son como las zonas supracondilares, suprapatelares, la región medial y lateral de la tibia, la región lateral del peroné, y sobre todo en la zona posterior, pues como los tejidos blandos en la fosa poplitea. Esa es una zona que nos va a ayudar a tolerar bastante la presión. Tenemos entonces también en los mecanismos de cuenca transtibial, como les había mencionado previamente, tenemos la cuenca de descarga específica y la cuenca de contacto total. Digamos que la cuenca de descarga específica entonces va a utilizar estas regiones que son tolerantes a la presión y de esta manera va a liberar esas zonas que son más sensibles, permitiendo pues como una mejor adaptación. Adicionalmente nos agrega una flexión inicial pues como al muñón del individuo, que como vimos también previamente es un poco importante pues como en el mecanismo de la marcha. Y acá lo que estamos viendo es una interfase híbrida. Vemos que este paciente tiene un liner de silicona y que adicionalmente tiene un encaje blando en espuma termoformada. En este paciente, por ejemplo, estamos utilizando esa interfase híbrida
porque el paciente no tiene una buena tolerancia a la presión distal. Entonces lo que estamos buscando es diferir parcialmente esa presión y pues a las zonas de descarga específica. En el socket de contacto total, eh, vamos a buscar pues como una distribución más uniforme a la presión pues a lo largo de la extremidad, como vemos en este socket de la izquierda, pues se puede adaptar de una manera muy bonita y tenemos que tener, eso sí, unos muñones que tengan una buena superficie, o sea, que sean no muñones pues de pronto con prominencias óseas o sitios dolorosos o lesiones en piel que vayan a hacer que este paciente pues tenga como dificultades para la adaptación. Entonces, para estos sistemas vamos a utilizar unos mecanismos de interfase que pueden ser a través de liner de silicona, copolímero o poliuretanos. Básicamente lo que se diferencian es que los liners de silicona son realmente unos liner, perdón, muy resistentes, nos van a ayudar en los sockets de descarga específica. Los de copolímero tienen, soportan pues como mayores cargas sin generar deformación y están recubiertas como por un aceitico que van a ayudar cuando el paciente tiene alteraciones en el tejido blando, lesiones en piel y sean pues como menos tolerantes, sin embargo ofrecen una muy buena resistencia. Y por su parte, los poliuretanos tienen un coeficiente de fricción más alto con la piel, entonces van a tener una mejor adaptación, son un poco más suaves, previenen el cizallamiento de la piel, se pueden utilizar en sockets de contacto total. Entonces aquí vemos cada uno de los tipos de liner. A la izquierda vemos el liner de silicona, que lo podemos utilizar más en pacientes K1, K2. ¿Qué ventaja tienen los liners de silicona? Pues son un poquito más duraderos por esa resistencia que tienen, pueden ofrecer diferentes grosores, uno los puede adaptar con diferentes grosores para permitir una mejor adaptación, una adaptación como más anatómica, eh, y se puede utilizar pues en socket con presiones y liberaciones específicas. Lo podemos utilizar en pacientes como de mecanismo de suspensión o de interfase en pacientes que sean un nivel de actividad mucho más bajo. El socket de poliuretano, que es el que vemos en la mitad, eh, es un socket que podemos utilizar desde pacientes K1 hasta pacientes con niveles de actividad mucho más avanzados. Son muy buenos porque ofrecen una muy buena protección contra las fuerzas que produce el socket y tienen la habilidad de fluctuar con el impacto que presenta pues con el socket. Entonces pueden ser utilizados en el socket de contacto total. Eh, y a la derecha vemos el liner de copolímero que podemos utilizarlo en niveles de actividad más bajos. Ofrece una muy buena protección de las fuerzas y es muy buena opción cuando nos encontramos ante un paciente con piel seca o problemas en la piel, por lo que les dije que venía recubierto con unos aceites minerales que son hipoalergénicos y nos van a ayudar pues como a esta adaptación. Entonces, como vemos, este paciente tiene un muñón bastante irregular, tiene eh, pues como bastantes alteraciones. Este liner, que es de silicona, se logra adaptar, sin embargo, muy bien a, a, a su muñón. Y a la derecha vemos un mecanismo de suspensión a través de un sistema imantado. Esto permite, por ejemplo, a pacientes con niveles de actividad que son más bajos, que no tienen de pronto destrezas manuales muy eficientes, eh, o que tienen problemas, pues, como o sea, que tienen múltiples comorbilidades, que se logren adaptar mucho mejor, porque existe el problema que con el sistema de pin y lanzadera, pues el paciente debe verificar que el sistema sí quede bien puesto. Existen mecanismos que tienen un clic audible y este clic audible pues va a ayudar a verificar que definitivamente el pin pues quedó bien centrado. Sin embargo, habrán pacientes que no son susceptibles de utilizar este mecanismo. Como les decía previamente, este sistema es mucho mejor en personas que ya vienen adaptadas a él. Acá podemos observar un sistema de vacío. Este sistema de vacío es un vacío que se utiliza a través pues como
es un sistema de vacío activo. Existen sistemas de vacío pasivos y sistemas de vacío activos. Este sistema, pues especialmente es el sistema de auto que se llama el sistema Harmony, pero este video también es importante para ver el paciente a través de su sistema de vacío puede utilizar como una manga externa que nos va a ayudar a generar un mayor sello para que no se libere pues como aire. Entonces estos sistemas de vacío pues son muy buenos mecanismos, sin embargo pues van a requerir un nivel de actividad un poco mayor. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica respecto a las prótesis transtibiales? Entonces, si utilizar una descarga total o una descarga específica y la cuenca pues de contacto total con silicona, entonces lo que dicen es que se adapte de acuerdo a las condiciones del muñón y a las habilidades residuales de cada paciente para mejorar la función de la marcha. En cuanto a si se utiliza una cuenca total con funda de silicona y pin de traba o una funda de suspensión de vacío, lo que nos recomienda la guía es que en una cuenca de contacto total utilizar pues un encaje de interfase en silicona, copolímero o poliuretano, que son los que vimos previamente, y el uso de una válvula de vacío o con pin con traba y lanzadera debe ser también individualizado de acuerdo a las condiciones físicas del paciente, a las condiciones del muñón, al nivel de actividad y al ámbito personal, social y ambiental en el que se desempeñe este paciente. Entonces, en cuanto a las cuencas, tenemos a manera de resumen el diseño de descarga específica está indicado cuando tenemos una buena estructura ligamentosa, tiene como ventaja que va a tener el contacto en las áreas que son más tolerantes al peso y tiene como desventaja que el muñón soporta todo el peso, a diferencia del apoyo total, pues que distribuye las cargas de una manera más simétrica, aumenta la propiocepción y minimiza el edema distal, pero siempre va a requerir un sistema de interfase. Esa es la ventaja que tenemos con el sistema de descarga específica, que no necesariamente necesitamos pues como un sistema de interfase. Existe adicionalmente descarga específica supracondilar o suprapatelar. Estas son algunas variaciones que se pueden hacer y realmente la diferencia que existe entre el sistema supracondilar y suprapatelar es que el sistema suprapatelar nos va a beneficiar pues con el bloqueo de la extensión de la rodilla, sin embargo va a limitar ciertas actividades. Con el mecanismo de suspensión específico, perdón, de descarga específica supracondilar, vamos a tener la ventaja que aumentamos la estabilidad medio lateral y pues la desventaja es que en pacientes que tengan, pues que sean obesos o que tengan una, pues bastante tejido como blando alrededor, pues no lo va a tolerar y que en la posición de sedente va a tener más presión. Existen otros mecanismos también, pues como la articulación y el corseo de las correas, realmente no es como muy común, sin embargo es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para personas en las que estamos realizando adaptaciones, pues como en prótesis que van a ser interinas, va a ser útil en personas que tengan alteración de la rodilla o del muñón y que tengan, pues que todavía sean susceptibles a presentar cambios de volúmenes. Entonces personas que no creo que van a presentar cambios en el peso o cambios en el volumen del muñón porque apenas está como presentando la adaptación, entonces va a ser útil este sistema pues, de suspensión a través de correas. Tiene como ventaja que nos aumenta la estabilidad medio lateral, descarga el miembro residual a través del muñón y desventajas que pues es un sistema que va a ser mucho más pesado, que puede presentar un pistoneo y que puede presentar pues escoriación de la piel y ser un poco más difícil de ponerse. Entonces, en cuanto a los mecanismos de suspensión transtibial, tenemos los mecanismos a través de presión atmosférica. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Realmente siempre que sea posible, es el mecanismo ideal, es un mecanismo muy bueno, tiene como ventaja que nos ofrece pues menos pistoneo, aumenta la propiocepción y el rango de movimiento. Sin embargo,
sabemos que necesitamos un buen muñón y que el paciente tenga la capacidad de ponerlo adecuadamente. En los mecanismos de suspensión anatómica va a ser útil porque nos va a brindar mayor estabilidad de la rodilla, va a ser útil en muñones más cortas o personas que tengan laxitud ligamentosa, dado que, por ejemplo, en personas que tengan un muñón pues largo y que no tengan, perdón, un muñón más largo, no se pueden de pronto adaptar a mecanismos de pin y lanzadera, entonces pues nos va a brindar como beneficio en pues en este aspecto. Las ventajas es que el sistema de suspensión anatómica es un sistema fácil de poner y de quitar, nos brinda una buena estabilidad medio lateral y limita la hiperextensión de la rodilla, ahí me equivoqué, perdón, pero limita la flexión de la rodilla. El sistema de correas, entonces, es un sistema que realmente lo vamos a utilizar en pacientes que tengan susceptibilidad de presentar cambios en el volumen del muñón residual. Tiene como ventaja que nos ofrece una buena suspensión y la limitación es que puede presentar cierto nivel de pistoneo e incluso pues problemas pues como de circulación. Las bisagras son indicadas pues para brindar más estabilidad mediolateral y anteroposterior. Y pues su desventaja es que son sistemas mucho más pesados, con más volumen y son más difíciles de ponerse, entonces no es algo como que utilizamos con mucha frecuencia. En cuanto a los mecanismos de suspensión transfemoral, entonces tenemos los sistemas de presión atmosférica, igual que el transtibial, lo vamos a utilizar siempre que sea posible, nos mejora el pistoneo, la propiocepción y el rango de movimiento, pero necesita un buen muñón y que el paciente tenga la capacidad de adaptarlo adecuadamente. En cuanto al sistema de suspensión anatómica, lo podemos utilizar en desarticulados de rodilla o personas que tengan malformaciones congénitas. Va a ser bueno en la medida que nos va a brindar una buena suspensión y va a brindar un control rotacional, pero puede presentar presión de suspensión como muy localizada, lo que podría generar zonas de presión. Las correas más en personas que vayan a tener cambios en el volumen residual o niveles de actividad bajos, que requiramos una buena suspensión, un control rotacional, puede presentar como limitación la incomodidad con el cinturón y también requiere que la persona tenga una muy buena habilidad manual. Y las bisagras, pues podríamos utilizarlas en personas con un muñón corto o que tengan abductores de cadera débiles. Tienen como ventaja que tienen un soporte medio lateral máximo, pues es la que más nos brinda soporte medio lateral y también nos ayuda a controlar esa rotación parcial. Sin embargo, pues es un sistema pesado, voluminoso y difícil de ponerse. Pues eso era lo que traía para el día de hoy.